Al momento de elegir nuestro sleeping o bolsa de dormir, existen 3 temperaturas. ¿Sabes cuál es la que debes elegir? Intro y empezamos. Hola amigos, amantes de la naturaleza, amantes de los deportes al aire libre, les saluda su amigo Vitucho y bienvenido a su canal, en la cual hablaremos siempre temas relacionados al trekking y al senderismo. Y en este video vamos a ayudarles a elegir su sleeping o bolsa de dormir. La primera recomendación es tener claro el uso que le vamos a dar a la bolsa de dormir, para no equivocarnos al final y comprar una bolsa de dormir con poco aislamiento y pasar el frío de nuestras vidas, o con demasiado aislamiento y terminar sudando y estar peor que en un sauna. Otro aspecto a tener en cuenta es que las bolsas de dormir no crean calor. Ojo aquí, las bolsas de dormir no crean calor, solo evitan la pérdida del calor corporal. Empezamos con los tipos de relleno, la fibra o los tejidos sintéticos y la pluma. ¿Ya? La principal diferencia que existen entre estos dos productos es que los materiales sintéticos facilitan su mantenimiento, facilitan su limpieza, y las bolsas de dormir de pluma proporcionan un aislamiento de máxima calidad. O sea, es la más calientita, la que da mejor confort, pero tengamos en cuenta el mantenimiento también. ¿Ya? Vamos a ver las temperaturas de uso. Las temperaturas se basan en una norma, la EN 13537. Si no les quedó claro, aquí está. Esta norma actualmente es la única normativa europea que garantiza la metodología y el estándar en el momento de la elaboración de las bolsas de dormir o sleepings. Las temperaturas que señala esta normativa son 3: confort, límite y extremo. Vamos a ver la temperatura de confort, ¿ya? Esta es la que mantendrá la mejor comodidad térmica a la persona que la usa, proporcionando principalmente comodidad al momento de dormir. La temperatura límite es cuando la persona comienza a sentir una pequeña sensación de frío, ¿no? Una pequeña incomodidad térmica, y cualquier cambio de temperatura brusca será percibido, pero no comprometerá la salud o integridad física de la persona. Por último, tenemos la temperatura extrema. En el momento que entramos en esta temperatura, la persona puede sufrir o tiene la posibilidad de sufrir una hipotermia, porque la sensación de frío va a ser mucha, va a ser fuerte, ¿sí? En el siguiente gráfico, que está aquí, la temperatura de uso confortable para una mujer está entre los 22 grados y los 4 grados centígrados. ¿Lo ven? Y para un hombre, entre los 22 grados y menos 1 grado bajo cero. Además, la bolsa de dormir proporcionará aislamiento suficiente para evitar una hipotermia severa hasta los menos 18 grados. Pero entre menos 1 y menos 18 grados, la sensación de frío será muy grande. Así que tengamos en cuenta esto al momento de adquirir una bolsa de dormir. Por debajo de la temperatura límite y hasta la temperatura extrema, se experimentará una fuerte sensación de frío, como lo había dicho al inicio. Por eso nosotros debemos fijarnos al momento de comprar una bolsa de dormir en la temperatura límite y no en la extrema. Vamos a ver aspectos ahora que influyen en la sensación térmica, ¿ya? Cada persona es un mundo. Nosotros sabemos, hay personas más calurosas, otras más friolentas. Entonces vamos a ver algunos aspectos que influyen en la sensación de frío de cada persona. Vamos a empezar con los aspectos físicos. La pérdida de calor dentro de la bolsa de dormir o sleeping se debe a la conducción por contacto directo con el suelo, ¿ya? Mientras la persona pese más, la bolsa de dormir, el aislamiento se comprime y la pérdida de calor es mayor. ¿Por qué? Porque existe un mayor contacto con el suelo. Para reducir esta pérdida de calor, fácil, podemos usar una colchoneta. Esto nos va a permitir amortiguar el peso de la persona. Otro motivo de la pérdida de calor es la evaporación del sudor. Nosotros sabemos que el sudor es un efecto corporal para regular la temperatura del cuerpo. Y esto va a ser efectivo siempre y cuando la humedad sea capaz de salir de la bolsa de dormir. Si esto no ocurre, el sudor se humedecerá y provocará incomodidad a la persona que está durmiendo. Además, hará que la bolsa de dormir pierda sus características térmicas, principalmente las bolsas de dormir de pluma. ¿Por qué? Porque estas absorben más la humedad que las bolsas de dormir de material sintético. Pasamos a los aspectos fisiológicos. La temperatura generada por nuestro cuerpo también depende de factores fisiológicos. Y eso es claro, la pérdida de calor corporal
depende del metabolismo de cada persona e influye mucho principalmente en el peso corporal. Como referencia vamos a tomar el siguiente valor. Una persona de 50 kilos genera 60 vatios de calor y una persona de 100 kilos o de 110 kilos genera 100 vatios de calor. Otro factor importante es las personas delgadas o un poquito más gruesas, ¿no? Más gorditas, más llenitas, ¿no? Las personas con más grasa tienen mayor capacidad de aislamiento. Las personas con una mayor masa muscular generan más calor que las personas más delgadas como yo. Tendemos, ¿no?, a generar poco calor, menos calor. Por eso es que nosotros los delgados nos va a ser un poco difícil, o se puede decir un poco más lento, en poder retener el calor corporal. Otro aspecto importante es el género, ¿no? Entre hombres y mujeres. Las mujeres normalmente tienen más frío que los hombres y esto se ha hecho un estándar que normalmente llegan a una diferencia entre hombres y mujeres de 5 grados centígrados, ¿no?, para alcanzar la temperatura de confort según la norma 13537. Ahora, esta diferencia suele ser debida a ¿qué cosa? A la masa muscular y a la grasa corporal. Otro aspecto importante es la preparación de la persona. Las personas que están preparadas y salen habitualmente, salen constantemente a hacer trekking o a pernoctar dentro del campo, sentirán menos frío. Además, si una persona está muy cansada, genera menos calor que aquellas personas que están descansadas, ¿ya? Ojo también aquí, el conocerse es muy importante, ya que una persona que se conozca bien sabrá cómo abrigarse para sentir menos frío. Otro aspecto, el consumo de energía antes de dormir. ¿Qué actividad nosotros realizamos durante el día y con qué energía restante nos vamos a dormir? ¿Ya? La cantidad de energía generada durante el sueño depende de las actividades realizadas durante el día. Por último, vamos a pasar a los tipos de sleeping o bolsas de dormir de acuerdo a su construcción. Existen hasta 3 modelos de sleeping, pero vamos a tocar 2. Tipo momia y los sleeping rectangulares. El sleeping tipo momia es el corte más usado, es el más conocido por todos en la actualidad, siendo más ancho en la parte del pecho y más estrecho en la parte de los pies. Este diseño es más eficiente en la retención de calor, ya que la cantidad de aire en el interior de la bolsa de dormir es menos. También ocupa menos espacio que las bolsas de dormir rectas. ¿Por qué? Porque tiene menos material en su construcción. Pasamos a las bolsas de dormir rectas. Son del tipo clásico. Tienen el cierre o una cremallera que se abre por completo y nos permite usarlo como una manta. Esta bolsa de dormir es precisa para aquellas personas que son inquietas, que les gusta moverse, ¿no?, porque es más espaciosa. Pero ojo aquí, la retención de calor es menor, ya que se encuentra más aire en el interior de la bolsa de dormir. Y además pesa más y ocupa más espacio cuando se encuentra recogido. Ahora voy a invitar a producción que me pase mi sleeping, el cual tengo. Producción. Es un Hana modelo Sherpa con una temperatura límite de -4 grados. Este sleeping es el que me acompaña a todas mis salidas y les puedo decir por experiencia, es un buen sleeping, tiene un excelente aislamiento térmico y en todos los lugares a los cuales he ido a pernoctar ha cumplido con todas las expectativas. Me gustaría leer en sus comentarios cuál es el sleeping que ustedes usan, cuál es su marca favorita, para que todos podamos ver y compartir las experiencias de cada uno de ustedes. Y antes de terminar este video, quisieras mandar saludos a Pablo Lagos Pereira, nuestro amigo de Chile, y a Michael Esteban Rojas González de Costa Rica. Gracias por escribirnos, gracias por seguirnos. Si te ha gustado este video, dale un like y compártelo en tus redes. Y un saludo muy especial para el mejor club de trekking, el Club Trequeros, que está cumpliendo 9 años. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Y este 27 de julio estaremos haciendo un live en la cual sortearemos algunos equipos para su salida dentro de la montaña, para realizar trekking. Los invito a que puedan seguir este live, ingresar y poder compartir o escuchar algunas experiencias en todos estos 9 años. En la descripción de este video voy a colocar la página web, sus redes sociales para que también lo sigan y puedan ver todas las actividades que realiza este club de trekking. Se despide su amigo Vitucho y no se olviden el lema de un buen excursionista: no lleves nada más que fotografías, no dejes nada más que huellas y no mates nada más que el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!